¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Hoy tenemos un invitado especial aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar de una empresa con tradición, con solera y podríamos decir que una empresa ejemplar, sobre todo para los tiempos que corren y que han corrido en su sector. Me refiero a Astilleros de Santander, Astander. Vamos a hablar con su director, don Juan Luis Sánchez, al que tenemos aquí con nosotros. Un saludo, don Juan Luis. Buenos días, Gervasio. Un placer estar con vosotros. Y además que no es la primera vez, que hace aproximadamente año y medio, 2 años, también estuvo aquí en este programa. Cierto. Estamos hablando de una empresa con más de un siglo de historia, con historia viva de seguir lo que fueron los astilleros de la zona de Astillero y de Guarnizo, aquellas naves que en el siglo XVI, XVIII se iban fabricando, es decir, seguir la tradición de siglos en nuestra tierra. Pero hoy nos encontramos con un astillero que después de muchos avatares, como ha sucedido en el sector naval en todo el mundo, es un astillero moderno, a punto, productivo, rentable y competitivo, y además especializado en reparaciones y en altas transformaciones. Don Juan Luis, ¿qué es hoy Astander? Bueno, como bien dices, Gervasio, el modelo de astillero de aquella época, incluso de los años 70, años 80, ha cambiado mucho a lo que son los astilleros hoy en día. Los astilleros hoy en día son empresas de gestión, y más los astilleros dedicados a las reparaciones y a las transformaciones de buques, donde pues bueno, puedes tener reparaciones pequeñas, puedes tener grandes proyectos y necesitas gestionar ambas cosas. Y lo que es más importante, necesitas tener una plantilla adecuada y capaz a gestionar transformaciones o a tener grandes proyectos en su gestión. Hoy en día, Astilleros de Santander, bueno, además de dedicarse a la reparación naval, lo que es su actividad base, es un referente mundial en transformaciones de buques. Hemos hecho grandes proyectos de todos los aspectos y de todos los niveles. Y bueno, nos complace poder decir que hoy los armadores de todo el mundo, cuando tienen barcos en esta zona, por supuesto, siempre consideran Astilleros de Santander como capaces de realizar los proyectos que pretenden. Una de las claves, me supongo, hoy en el sector naval, sucede en otros sectores, es tener la estructura suficiente para dar una respuesta en un momento dado, pero que no sea una estructura pesada que haga inviable, ¿no? ¿De qué número de personas trabajan habitualmente para Astander, de plantilla fija, y luego en los momentos punta, qué número de personas llegan a trabajar en el astillero? Te voy a dar unos datos a día de hoy. La plantilla fija de Astilleros de Santander son 96 personas. Con 96 personas somos capaces de gestionar los grandes proyectos, pero claro, nosotros con nuestra plantilla no seríamos capaces de gestionar y de realizar estos grandes proyectos. Entonces, tenemos una gran ventaja, Astilleros de Santander, de que alrededor de astillero, por su tradición naval, hay grandes industrias suministradoras, y no nos olvidemos que también tenemos el área de influencia del País Vasco, que está muy cerquita de Astilleros de Santander, por lo cual tenemos grandes empresas que son empresas colaboradoras, lo que llamamos hoy empresas colaboradoras, con las cuales llevamos adelante estos proyectos. A día de hoy están trabajando en el astillero 366 personas de fuera, de estas empresas colaboradoras. Y bueno, el año pasado, en
casos puntuales donde hubo 2 grandes proyectos confluyendo a la vez, llegamos a 800 personas del exterior. Y todo esto es muy curioso porque en Cantabria, y yo creo que lo que sucede mucho en España, yo soy de los que creo que nuestra autoestima está muy baja, somos excesivamente fatalistas, se habla de empresas que están en situación difícil, se habla de empresas que están en situaciones extremas, y sin embargo de una empresa como Astander, como Astilleros de Santander, rentable, flexible, moderna, pionera y valorada en el sector marítimo internacional, apenas se conoce y se habla. No sé si usted piensa eso. Mira, Gervasio, el sector naval no es un sector puntero hoy en día en Europa. Lamentablemente, bueno, pues es un sector donde cuando se habla del sector naval se habla de Corea, de China. Tengamos en cuenta que hoy el 90% de la contratación mundial en el sector naval está entre China, Corea y Japón. Entonces, el hablar del sector naval europeo, pues bueno, es un porcentaje muy pequeñito, y el sector naval en España es un sector naval que, bueno, pues que ha tenido grandes conflictos en años recientes, diríamos, pero que genera mucho trabajo. Es un sector lo que se llama un sector tractor. Yo creo que es un sector muy importante, he dado los números de Astilleros de Santander, y es un sector que genera bastante empleo. Luego, no se habla suficientemente de Astilleros de Santander. Bueno, nosotros exportamos el 90 y tantos % de nuestra facturación, y en el extranjero, en lo que es el sector marítimo, sí se habla. Y en las revistas especializadas. Y en las revistas especializadas. No, me refiero en Cantabria, yo me refiero. Sí se habla de Astilleros de Santander, y se habla mucho de Astilleros de Santander. Lo que pasa que, bueno, que en el conglomerado industrial español o en el conglomerado industrial europeo en general, pues bueno, ha perdido peso específico, aunque sigue siendo un sector muy importante. ¿De qué facturación estamos hablando anual aproximadamente? La facturación del año pasado estuvo cercana a los 40 millones de euros. Estamos hablando ya de una cantidad muy seria, muy importante. La especialización en transformaciones. Me acuerdo aquella etapa en la que se partía un barco por medio y se añadían 10 o 14 metros y se hacía una transformación, con la dificultad que se tiene por la resistencia de los materiales, para evitar que el barco se pueda partir, en fin, todas estas cuestiones. Y ahora, aparte de eso y otras transformaciones que se han hecho, que usted nos hablará, una especialización muy importante, es decir, en la gestión de los residuos que generan los barcos, es decir, de los humus, de todo lo que generan las máquinas, que en las normativas, tanto el protocolo de Kioto como el nuevo de París, van a anular todo este vertido de humos, incluso en alta mar. Ya en varias zonas de Europa existe eso, y hace que tiene que existir transformación de las máquinas hacia el gas, y en otros casos, en lo que no se transforman los barcos a motores de gas, se tiene que hacer a través de un reciclaje de todo el producto. Bueno, pues todo esto, que es un proceso complicado, se ha especializado Astander. Es cierto, hay unas zonas que se llaman ECA, son zonas definidas por la Organización Marítima Internacional, donde, bueno, pues para navegar en esas zonas, las emisiones de azufre o de óxido de nitrógeno en esas zonas están limitadas a un porcentaje que marca la regulación. Entonces los barcos tienen que contar o navegar con gasoil o navegar con fuel oil bajo en azufre, que es bastante difícil de conseguir, o instalar plantas de gas en sus buques, tener lo que se llama motores duales, que son capaces de usar gas como combustible o gasoil,
o lo que estamos haciendo nosotros en barcos existentes, que es instalar filtros en los, digamos, escapes de los motores. Son filtros que lavan los gases de escape y que la emisión a la atmósfera, pues bueno, queda reducida en cuanto a azufre o nitrógeno en los límites que marca la regulación. Hemos hecho ya varios barcos, hemos hecho 5 barcos instalando estos filtros que se llaman scrubbers, y bueno, nuestra intención es seguir contratando barcos para hacer estas modificaciones o transformaciones. Precisamente próximamente va a haber una jornada en Santander en la que van a venir representantes de las navieras europeas más importantes, porque este sistema, si la información que tengo es correcta, prácticamente solo se hace en Astander y no sé si en algún astillero más de Centro Europa, pero ustedes desde luego han conseguido una calidad y una rapidez, por ejemplo, en toda la flota de Brittany Ferries, que lo están haciendo. Ahora mismo estaba en dique el Armoric, que es el último que se está sometiendo a este proceso, pero hay una serie de barcos, el Ca Finisterre y otros, que están funcionando, por cierto, perfectamente. Perfectamente, sí, sí. Nosotros somos el único astillero español que ha instalado, o sea, que ha realizado estas transformaciones. Estas transformaciones también se han hecho en otros astilleros, se han hecho en Remontova, en Polonia, se han hecho en Gibraltar, pero son poquitos astilleros los que han hecho estas transformaciones. Entonces, nosotros hemos tomado, dada nuestra experiencia y bueno, el también haber trabajado en las modificaciones para instalar gas en los barcos, hemos tomado la iniciativa de realizar una jornada internacional que se realizará el 10 de marzo. Y bueno, donde va a haber diferentes foros para tratar este tema tan importante que afecta a la comunidad marítima, porque no nos olvidemos que está, por una parte, sí se trata de reducir las emisiones, pero por otra parte están los armadores que tienen que hacer competitivos sus barcos, y también están los suministradores que tienen que estar al día y fabricando equipos que cumplan con la reglamentación internacional. Entonces, armadores, fabricantes de equipos, diseñadores y suministradores de gas, los principales suministradores de gas en España, estarán presentes en estas jornadas para tratar de este tema. Juan Luis, precisamente, bueno, pues dentro de 15 días o así acabará la obra del Armoric, un buque que ha estado prácticamente 2 meses, una reparación a fondo importantísima de bastantes millones de euros. Hay barcos de otras navieras o de esta misma naviera, bueno, de esta prácticamente yo creo que han acabado con el proceso, pendientes de realizar este tipo ya contratados, o lo que se va a iniciar ahora, lo próximo que hay en cartera es para otro tipo de reparaciones. No, ahora tenemos contratadas varias reparaciones, pero sí estamos negociando algún otro contrato importante de transformaciones que esperemos fructifique en las próximas semanas, diría yo. ¿Cómo está la cartera para este año 2016? Luego hablaremos del dique, del dique grande y de las buenas noticias que esto va a suponer. ¿Cómo está la cartera? Sabemos, porque uno de los temas importantes del astillero es que está trabajando con obra, pero tiene toda una red de agentes en todo el mundo trabajando, y los propios comerciales, que están en Corea, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia. Es decir, están buscando, hablando con las navieras continuamente para los barcos donde estén situados y tengan que entrar en reparación. Es decir, que es un trabajo muy curioso, muy interesante, en el que no hay que pensar solo en el día, sino están pensando en mañana y en pasado, casi, y ya están pensando en el final de este año 2016. Es una máquina permanente, porque si no llega un momento que el astillero se para. Hay un elemento que es muy importante para los astilleros, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo está muy bajo, como todos sabemos, está condicionando mucho lo que es la economía. Vemos la bolsa, vemos las empresas, más importante, los holdings, cómo están evolucionando debido al precio del petróleo. Pues esto también influye mucho en los astilleros. Hay un mundo que es el mundo del petróleo, que se llama el offshore,
que, bueno, pues que trabajaba, es un mundo importante, trabaja para explotar, descubrir, analizar zonas donde se puede extraer el petróleo. Actualmente este mundo está parado. Entonces, todas las plataformas, diríamos. Sí, las plataformas y los barcos que atienden las plataformas. Tengan en cuenta que una plataforma petrolífera pues puede tener 10 barcos alrededor de ella constantemente trabajando y asistiéndole. Entonces este mundo está ahora mismo casi parado y bueno, había muchos astilleros que se dedicaban en exclusividad casi a atender estos barcos. Al no tener ahora mismo, bueno, y Astilleros de Santander tenía un porcentaje que era importante en el tema del offshore. Al no tener ahora este porcentaje, esto se tiene que cubrir con lo que son las reparaciones de barcos comerciales normales y con lo cual se genera más competencia, porque hay una parte del mercado que ha desaparecido, entonces hay más competencia. Y afecta a los astilleros. Entonces, bueno, Astilleros de Santander tiene trabajo, próximamente los diques están ocupados y demás, pero sí se nota que hay que trabajar mucho para conseguir y ajustar trabajo, los precios, ¿no? Ajustar los precios y hay mucha competencia. Sí. Bien. El dique principal, no sé si es el número 2. El número 2. El que se hizo en los años 70, si mal no recuerdo. Se inauguró en 1970. Efectivamente. Es un dique grande que se hizo con la idea de que fuera un dique Panamás, pero cosas a veces de la ingeniería, por cuestión de 1,5 metros, se hizo para Panamás, no vale para Panamás, porque sí entra el barco, pero luego no pueden trabajar en él. En fin, algo increíble, pero que ha pasado en la historia de la ingeniería, no será ni lo primero ni lo segundo. Bueno, eso va a quedar solucionado en menos de un año, porque Astander va a cometer una obra de varios millones de euros en ese dique y que va a permitir que prácticamente el 85, el 90% de la flota mundial pueda ser reparada. No tanto. Sí, pero va bastante, ¿no? El modelo Panamás es el más habitual. Hay muchos barcos Panamás, pero bueno, no tanto, no un porcentaje tan alto, sí, de la flota. Más del 50% sí. No, es un Panamás ya. No. Bueno, más pequeños sí. Me refiero por alto, por grande. Hay muchos barcos mucho mayores que los Panamaxes. Sí, hombre, por supuesto, los supertanques. Sí, vamos a un sector. Nosotros, bueno, el astillero, afortunadamente, este último año ha sido un año razonable. Pero bueno, tenemos que pensar en el futuro y entonces el Consejo de Administración de Astilleros de Santander ha decidido que una de las posibilidades de tener más carga de trabajo y tener más mercado en un futuro es tener un dique Panamax. Esto supone que vamos a tener capacidad para varar todos aquellos barcos que tienen una manga de 32,24 metros de manga. Sí, porque ahora actualmente, ¿cuánto tiene de manga el dique? El dique tiene 32. 32. Claro. Ahora mismo estamos varando barcos de 31 metros máximo. Y ahora luego se podrá hacer de Lo vamos a poner a 34 metros de manga. Ah. Con lo cual vamos a tener posibilidad de meter los barcos de 32 metros y tener espacio para trabajar en ellos. Esto, pues bueno, según los estudios de mercado que hemos hecho, nos dará acceso, porque claro, nosotros lo que tenemos que ver es no cuántos barcos panamaxes hay en el mundo, lo que tenemos que ver es cuántos barcos panamaxes tenemos en nuestra zona de influencia, sí, que son los que pueden venir a Astilleros de Santander a reparar. Y en los últimos años pues hemos visto que puede haber unos 600 barcos que están tocando nuestra zona de influencia. Luego podríamos atender estas navieras para cotizar estos barcos, cotizar estos trabajos. La importancia de la obra es que hace que actualmente los 3 diques más grandes que quedan en esta situación están en Cádiz, en Ferrol y el de Santander. ¿No es así? Ahora en España sí quedarían con capacidad para barcos panamaxes, los de Ferrol, Cádiz y luego sería Santander. Yo creo que esto es un aspecto muy importante, ¿no? Con que haya un aumento de un 3, un 4% en el número de barcos al año, esto ya supone reparaciones importantes. Pero ¿no? lo
más importante, el número de barcos, Gervasio, como dices, es importante. Pero yo creo que es más importante el poder varar barcos más grandes, porque barcos más grandes significa más facturación y más trabajo. Cuanto más grande es el barco, mayores son las reparaciones que se hacen. Entonces, esto es lo que verdaderamente es importante. Para que los televidentes se hagan idea, no vamos a entrar en tampoco dar datos y pistas a la competencia, que la competencia esto está en internet también, y escucha, pero sí se puede hablar de datos genéricos porque el mercado es el mercado. Una reparación general de la que realizan los buques cada 3 o 4 años, no sé cuántos años tienen la obligación. ¿Qué puede estar en un coste de un barco de 30.000 toneladas aproximadamente? Un barco que cada cuántos años concretamente tienen que hacer ese mantenimiento obligatorio. Los barcos tienen el mantenimiento obligatorio, que son lo que se llaman los Special Surveys, son cada cinco años, y luego tienen un mantenimiento intermedio que lo tienen que hacer entre el segundo y el tercer año. Los barcos comerciales normales, no hablamos ni de barcos de pasaje, ni barcos científicos y demás. Y bueno, pues un barco de carga convencional pequeñito, lo que llamaríamos de dique número 1, pues puede estar en torno a 150.000 euros, 200.000 euros, una reparación normal, sin averías especiales. Un barco de dique grande, lo que es nuestro dique grande ahora, pues puede tener una facturación pasaría ya 350.000, 400.000 euros. O sea, porque el tamaño es ostensiblemente mayor. Ya si vamos a una reparación de un barco Panamax, por ejemplo, pues estaríamos en torno a los 600.000 euros, 700.000 euros fácilmente. Las cantidades que se mueven en este sector son importantes, pero luego analizando los costos no son tan importantes, porque a veces es muy curioso, el sector marítimo tiene unos gastos muy importantes de atraque, los remolcadores, todo lo que es la parafernalia jurídica que en los puertos existen, y que hace que los costes se disparen, ¿no? Que hace que, por ejemplo, un barco, por el derecho de llegar a un puerto, tiene que tener un remolcador, tiene que tener luego el abordaje, todo eso va finalmente a la factura final. Luego los costes a veces en el transporte marítimo son a veces brutales, ¿no? Siempre, claro. Un barco necesita asistencias, y un barco llega a puerto y necesita remolcadores, necesita prácticos, necesita la ayuda del puerto, está utilizando unas instalaciones portuarias, también tiene sus tasas. Y lo mismo sucede cuando va a descargar simplemente a un puerto o cuando va a reparar. Entonces sí, son gastos que van a la cuenta del armador, evidentemente. No solo la reparación o lo que es la carga y descarga, también servicios auxiliares. Y don Juan Luis, que lleva muchos años ya al frente del astillero, ¿a dónde quiere ir Astilleros de Santander? Es decir, ahora ya vemos que lo que va es claramente hacia una especialización, también una ampliación de negocio con esa inversión de unos cuantos millones de euros en el dique, pero está pensando, me supongo, ya el equipo técnico del astillero, seguro que a 4 o 5 años. Estoy seguro, porque como buen gestor hay que estar ya preparado para el futuro, lo que va a venir, que es el gas, lo que va a venir, me supongo, es por dónde van a ir el tipo de barco que se está construyendo. Ustedes están viendo las fotos de los barcos nuevos y verán que la tipología está cambiando muchísimo, en fin. Todo esto, ¿hacia dónde debe de ir Astilleros de Santander? Bueno, ahora está claro que es muy importante la reducción de emisiones. Los barcos en un futuro próximo, a partir del 2020, todos los barcos, muchos barcos, y la gran mayoría de los barcos de nueva construcción van a estar propulsados por gas. Luego tenemos que adecuarnos al gas. Nuestro equipo técnico se tiene que formar, evidentemente, para hacer este tipo de reparaciones. De momento,
pues no ha venido ningún barco propulsado por gas a astilleros de Santander, pero cuando el puerto de Bilbao, el puerto de Santander puedan suministrar, o puerto de Gijón puedan suministrar gas, pues vendrán barcos propulsados por gas al astillero. Entonces tendremos que tener la formación suficiente para... Es decir, formar al personal. Sí. ¿Están en ello? Sí, sí, por supuesto. El Cristina Massaveu, un barco que estaba en casco, que no pudo terminar, yo creo, con los astilleros de Juliana, en Gijón. Correcto. Creo que era, bueno, pero vino en casco. Fue de nuevo la reapertura después de años, yo igual 20 y tantos años, de la construcción naval de Astande. El Cristina Massaveu, un cementero muy moderno, que, bueno, pues muchas veces... los que nos gustan todas estas cosas, entramos en internet y vemos cuál es su posición y dónde está navegando. Se hizo aquí, fue yo creo que una gran obra. ¿Han abandonado de nuevo definitivamente la posible construcción o los costos no merecen la pena y lo que hay que es hacer especializados, salvo que venga una petición muy clara, de un interés muy claro y que diga, bueno, vamos a construir esto porque los números nos cuadran? Yo creo que el mercado pone a cada uno en su lugar. Hay que ser competitivo. En lo que te dediques hoy en día tienes que ser competitivo, los márgenes son muy pequeños y la competencia es muy alta. Entonces hay grandes astilleros de nueva construcción hoy en día en España, en Europa, y nosotros no podemos competir con ellos, evidentemente porque nuestras instalaciones pues se han dedicado y están especializadas en lo que son la reparación y la transformación. Hoy en día, para construir y ser competitivo, bueno, pues necesitas unos talleres de prefabricación, unas máquinas de corte, unos talleres mecánicos, pues que son diferentes a los talleres de reparación. Entonces, no quiere decir que hayamos abandonado la construcción. Nosotros tenemos licencia, pero no vamos a competir en el mercado de la construcción. Salvo que venga un contrato claro. Como tal. Hombre, hay contratos y hay posibilidades que pueden surgir. Por ejemplo, los armadores que deciden por precio construir un casco en Turquía, pero los equipos los tienen en Europa y entonces se traen el casco a Europa y hacen lo que se llama el armamento del buque en Europa. En eso sí podemos ser plenamente competitivos. Es una construcción y para hacer esas obras se necesita la licencia de construcción. Y en eso sí... Porque al final el barco sale certificado de ese astillero, lógicamente. Sí, sí, es un barco nuevo y es un barco como el paso como el Cristina Massaveu. Estamos acabando, pero sí quisiera decir algunas últimas transformaciones. Una de una factoría creada en un buque recientemente, un barco que creo que está en aguas canadienses, sí, en estas zonas, que era una especie de supply, un buque de apoyo a las plataformas, ¿no? No era... el original. Sí, el original, el original, sí, que llegó a puerto y que se ha transformado en lo que es una factoría en la que van trabajando unos cuantos personas, bueno, 80 o 90, y con sus acomodaciones, y transforman allí el pescado, etcétera. Ha sido una obra de muchísimo dinero y que yo creo que poco conocida, porque el barco ha estado casi 2 años. Un año largo. Bien, ¿de esto hay nuevas obras, nuevas posibilidades? Bueno, estamos ofertando y estamos negociando. No te puedo decir más, Gervasio. Sí. Bueno, pero cuente lo que fue la obra de ese barco. Bueno, el barco era un buque, como bien has dicho, un buque de apoyo a plataformas petrolíferas, y el armador quería un buque factoría que recoge almeja, procesa la almeja, congela la almeja y envasa la almeja. Es decir, recoge la almeja y salen paquetitos ya para la distribución en el mercado. ¿Y qué opera en la zona de Canadá o por ahí? Sí, opera en los grandes bancos allí en Canadá. Y nosotros, bueno, pues hicimos con éxito esta... Es decir, pasar un barco que te llevaría una tripulación de 20 a que fueran 80 personas, 60, igual van en ese barco, sí, acomodaciones, ¿no? Sí, y además... con buenas condiciones de todo tipo, ¿no? Sí, unas condiciones extraordinarias. Es un buque muy sofisticado, con muy alta tecnología, donde, bueno, el personal que está a bordo es personal muy especializado en el proceso del marisco. Y es personal canadiense y con un barco totalmente automatizado.
Y para que decías, no se habla nunca, bueno, pues voy a decir también... Sí, que, sin las revistas especializadas que no, algunos... pero voy a decir, Gervasio, que el equipo y la planta de proceso es española. Ah, sí, bueno, Sí. ya eso es bueno para conocer la autoestima, pero ya sabe que parece que en España y en Cantabria más está prohibido hablar de cosas positivas. Hay que hablar de cosas negativas, porque eso creo que debe subir el ánimo de alguien. En fin, es que eso me desespera. Bueno, don Juan Luis, acabamos con esta broma. Y con buen humor, pero con esta crítica un poco mordaz. Muchísimas gracias por haber estado, enhorabuena, por lo que sirve para Cantabria, porque el que vaya bien ese astillero. Pues estábamos hablando de no solo de las 96 familias, con lo que eso significa, sino los cientos de trabajadores auxiliares de Cantabria y algunos de las provincias limítrofes. Está en buenas manos el astillero, desde luego, no porque solo Juan Luis, que es la cabeza visible, sino por el equipo personal, y les deseamos, pues, por supuesto, lo mejor, porque lo mejor para una empresa es siempre lo mejor para el sitio donde está, para sus personas que trabajan y para todo el ámbito. Muchísimas gracias, Juan Luis. Gracias a Popular Televisión y a vuestra disposición para lo que queráis. Y a ustedes, pues ya les esperamos con otro programa ya, con nuestros invitados, con Aurelio Sánchez, con Aurelio Sastre, con Javier Puente, pero eso será, Dios mediante, el próximo viernes. Paz y bien, amigos. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.